Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. En el sur de la región de Limburgo se despierta cada primavera como un tapiz de verdes intensos y colinas que desafían la llanura característica de los Países Bajos. Es una lengua de tierra protegida, encajonada entre Bélgica y Alemania, donde el horizonte se rompe constantemente por curvas sinuosas y granjas de madera que parecen detenidas en el tiempo. En este escenario bucólico el aire huele a flores recién brotadas y a la malta de la cerveza artesanal que se espera en cada esquina de Blankenburg. Los ciclistas, como caballeros modernos, atraviesan huertos de manzanos y aldeas de piedras blancas, mientras la sombra de las torres medievales y los castillos vigila su paso incansable por un relieve que no conoce un segundo de tregua. Esta Amstel Gold Race de 2026 no es una carrera más, pues se celebra su 60 edición este domingo 19 de abril. Conocida mundialmente como la clásica de la cerveza, es la prueba más prestigiosa en suelo neerlandés y la encargada de abrir el célebre tríptico de las Ardenas. Esta edición también marca el fin de una era, siendo la última bajo la dirección de Leo Van Billet, que cederá el testigo a Tom Dumoulin a partir del 2027. La historia de esta competición nació de la ambición de Herman Krot, director del equipo Amstel, quien en 1966 decidió que los Países Bajos necesitaban una clásica de talla internacional. La primera edición fue conquistada por el francés Jan Stablinski, ganador de la Vuelta a España en 1958 y campeón del mundo en 1962. Pero pronto la carrera se convirtió en el jardín particular de los ciclistas locales. Durante los años 70 y 80, el dominio neerlandés de Jan Raas fue absoluto y los aficionados comenzaron a llamarla coloquialmente como la Amstel Gold Race. En el cuadro de honor histórico, el indiscutible rey, como os contaba, es Jan Raas con 5 victorias. Le sigue de cerca Philippe Gilbert, apodado el Rey de Cauber, quien logró imponerse en 4 ocasiones. Otros nombres con múltiples triunfos son Michael Kwiatkowski, Enrico Gasparotto, Rolf Jarman, Gary Kenetemann y Eddy Merckx, todos ellos con 2 triunfos en sus vitrinas. Por cierto, ningún español se ha llevado esta carrera y mira que había corredores para hacerlo como Alejandro Valverde o Purito Rodríguez. La temporada pasada la carrera nos regaló un desenlace para el recuerdo. El danés Matías Esquelmos dio la gran sorpresa al batir en un sprint final a los 2 grandes favoritos, Tadej Pogačar y Remco Evenepoel. Pogačar, fiel a su estilo agresivo, lanzó un ataque lejano en Guppelberg a 50 kilómetros de meta, rodando en solitario durante gran parte del final. Sin embargo, el empuje de Esquelmos y el posterior de Evenepoel, que se unió, permitieron dar caza al esloveno a falta de solo 8 kilómetros, resolviéndose el triunfo en el duelo a 3, que al final se decidió en favor del corredor del líder Trek. El laberinto de asfalto que serpentea por las colinas de Limburgo se presenta como un desafío de resistencia pura, donde la ausencia de grandes puertos de montaña se compensa con una sucesión casi agotadora de muros que no permiten un respiro a los pulmones ni a las piernas. Este año tendrán 257,2 kilómetros, salpicados por 32 cotas que transformarán el paisaje bucólico en un campo de batalla táctico. Para no cansaros con una sucesión de colinas interminables, decir que los primeros 100 kilómetros no tienen una gran concentración de cotas y que sirve más bien para coger el ritmo de la prueba, formar la escapada del día. La fase importante de la prueba y donde uno no se puede despistar es a falta de 80 kilómetros, con la entrada al circuito de Blankenburg, en el primer ascenso al mítico Cauber. Recuerdo que son 900 metros al 7% con máximas del 11,7%. Esto, como digo, se encuentra a 84,4 kilómetros. Tras el Cauber aparece el Gulher-Merberg, 900 metros al 6,3%, máximas de 8, que ya se corona 79,8 kilómetros de meta. Y el BM-Leber, 900 metros también, 4,8% con máximas del 7,4%, este a 69,3 de meta. Los ataques definitivos suelen forjarse en el encadenado que comienza a 47 kilómetros de meta, con el segundo paso por el Guppelberg, 900 metros al 5,6% con máximas del 15,8%, seguido por el Kruisberg, 700 metros al 7,9% con máximas de 13,8% a 42,2 kilómetros de meta, y el explosivo Eisen-Bolsberg, 900 metros al 8,9% con máximas de 13,9 kilómetros a solo 40 kilómetros de la meta.
Casi sin aire, los corredores afrontarán el Fronsberg 1,7 kilómetros al 3,8% con máximas del 8,5% a 35,4 kilómetros de meta y el temido Keutenberg 1,3 kilómetros al 6,2%, máximas del 16% a 31,3 kilómetros de meta. El final recupera la esencia histórica al terminar en Bad-Timber, pero no antes de realizar un último paso por el Kauber a 21,6 kilómetros de meta, seguido por el Geumberger a 17 kilómetros de meta, el Bemelerberg a 10,2 kilómetros de meta y la última oportunidad para romper el sprint llega con la ascensión definitiva al Kauber, cuya cima se corona a 1,7 kilómetros de la gloria para ya ese final que suele ser de infarto. La previsión meteorológica, los modelos indican un día mayoritariamente seco y fresco en la región de Limburgo. Se esperan temperaturas máximas entre 14, 15 grados, 16 grados como mucho. La mínima sí, al principio del día serán de 6 grados. La probabilidad de lluvia es muy baja, apenas se estima lluvia y sobre todo sería en las primeras horas del día. Viento de sudoeste que podría añadir un factor de dureza extra en los tramos más expuestos entre las colinas. Y vamos con los protagonistas, los favoritos, como queréis llamarle, de esta carrera. Una carrera que a mí me parece que es una carrera bastante abierta y fijaros si no en la última carrera que hemos visto en la Flecha Barbansona, que ha llegado un grupo bastante numeroso. Aquí también suele pasar que lleguen grupos numerosos, que se jueguen, por ejemplo, el sprint, la carrera, pero claro, teniendo a ejemplares como Renko Benepul o Matías Esquelmos, me parece a mí que no se debería llegar al sprint. También le podemos añadir en esta dupla a Ramón Gregoire. Serían mis tres corredores que estarían un poco por encima de los demás, sobre todo Renko Benepul y Matías Esquelmos. Si pasamos a hablar de Renko Benepul, pues todos tenemos su excepcional Tour de Flandes, quedando tercero, haciendo una carrera, pues la verdad, yo creo que es su mejor carrera de esta temporada, de lo que llevamos de temporada, y dejando el listón muy, muy, muy alto. Hay que acordarse que el año pasado, como ya dije, acabó tercero en esta carrera. Sí que es cierto que primero hubo el ataque de Pogačar, luego de Esquelmos, luego llegó el suyo, quizás un poco a destiempo, pero me parece que ese tercer puesto en Flandes le habrá hecho recuperar la confianza y estoy convencidísimo de que tendrá muchas ganas de tener esta carrera en su palmarés. Y qué mejor año que el año que Renko Benepul que Tadej Pogačar no aparece por esta carrera. Me da que es un claro favorito y que no dejará escapar la oportunidad de llevarse la carrera. Matías Esquelmos, pues viene de hacer una, vamos a llamar, discreta y chulia. Quizás empezó bastante bien la carrera, para luego se fue como difuminando en la carrera. Incluso en la última etapa lo vimos atacar para recuperar tiempo, estuvo escapado. Ha estado bastante irregular en este inicio de temporada, pero bueno, tiene la vitola de haber sido el último ganador, por tanto tendría que responder a ese número 1. En 2023 también acabó octavo. Y me da que, bueno, ese buen inicio de la Etxulia le podría compensar en el sentido de poder, pues, intentar hacer un buen puesto y sobre todo atacando desde lejos, que sería su mejor opción. Vamos a ver, tampoco es que esté convencido al 100%, porque ya digo que las etapas más duras de la Etxulia no ha estado del todo fino, pero bueno, habría que confiar en sus posibilidades. El tercer hombre, como os decía, al final he puesto a Román Gregoire en una previa que tenía de clasificación de corredores para esta carrera, lo tenía en el top 10, pero viendo la carrera que ha hecho en la Flecha Barbansona me ha convencido para poderlo poner en esta posición. Creo que es una carrera que se adapta perfectamente a las cualidades de Román Gregoire. El año pasado acabó séptimo, en 2024 en la posición número 12, por tanto siempre está por ahí corriendo por esas posiciones y me parece que viendo, pues eso, los corredores que se presentan
a la carrera, me da que debería estar en esas posiciones buscando el podio en esta carrera. También hay que acordarse de la buenísima Strade Bianche que hizo este año, aunque difuminado luego en Flandes y a través de Flandes con carreras que a lo mejor no estuvieron al nivel de lo que pudiéramos esperar. Pero claro, aquí estamos hablando de Ardenas, no estamos hablando de piedras, y yo creo que Romain Grégoire es un corredor mucho más de Ardenas que no de piedras, y que por tanto tenemos que tenerlo en cuenta, entre los mejores para esta carrera. Seguimos con 3 nombres más para el posible top 5, y aquí lo mismo: Benoît Cosnefroid, que ha ganado enteros después de la Freccia Brabançona, Kevin Vauquelin y Christophe Laporte. Si vamos hablando un poquito de cada uno de ellos, yo comenzaba ya a tener dudas, porque la Astel Gold Race es una carrera que a Benoît Cosnefroid le va muy bien. En 2022 acabó segundo. Sí que es cierto que luego ha sido 16, 21, pero es un corredor que debería estar muchísimo mejor en carreras como estas. Pero viendo los resultados que traía esta temporada, pues me ha hecho dudar un montón. Me ha animado a ponerlo en el top 5, como digo, ese tercer puesto en la Freccia Brabançona, que a ver si le da ese plus para poder hacer una buena carrera, y sobre todo también pues las bajas que un poco tiene el UAE, ¿no? Porque se ha quedado sin un par de sus corredores que tenía programado para hacer esta carrera. Por tanto, los galones totalmente para Benoît Cosnefroid, porque Tim Wellens también está en la carrera, pero viene de recuperarse y no está ni mucho menos al 100% para afrontar esta carrera. Kevin Vauquelin, en la Ischulia lo vimos muy muy bien, quizás en un papel un poco diferente al contraataque, pero la verdad es que dejó una buena impronta, y sobre todo en París-Niza también la dejó muy buena. Es un corredor que este año aún no ha corrido ninguna carrera de un día, pero que, otros años sí que ha estado haciendo buenas carreras de un día, como no puede ser, por ejemplo, tercero en el Nacional de Francia, que eso es una carrera muy muy peleada, 10º en la Trocro-León el año pasado, es decir que segundo en la Freccia Valona, ha hecho carreras de un día muy buenas, para poder confiar en que Kevin Vauquelin, pues con ese nuevo equipo, con Ineos, tendrá un rol diferente para esta carrera y podrá hacerlo mucho mejor que en 2025, donde tuve que abandonar, y en 2024, donde acabó en la posición número 41. Christophe Laporte está haciendo una temporada muy muy buena. Las últimas 2, 3, 4, 5 carreras son top 10, es decir, estamos hablando de la E3, estamos hablando de la Gent-Wevelgem, estamos hablando de a través de Flandes, estamos hablando del Tour de Flandes y estamos hablando de la París-Roubaix. Sí que es cierto que quizás se le pueden atragantar un poquito más las cotas en función del ritmo que haya, y este Christophe Laporte lo he puesto aquí para cuidado, atención. Si el ritmo no es el adecuado, este corredor podría ir ganando enteros en cada vuelta que se pase a ese circuito final. Es un corredor a tener muy en cuenta si no se hace una selección previa. El consejo es que hagan esa selección previa para que desaparezca Christophe Laporte, porque si no puedes darle un buen susto. Para el top 10 comenzaríamos con un corredor del perfil de Christophe Laporte, que sería Pol Lapeira, ¿vale? Está bastante, vamos a decir, discreto. Empezó bien la temporada, consiguiendo victoria en el Tour de Saltes Marítins, pero luego se ha difuminado un poco. Pero supongo que estaréis de acuerdo conmigo que es un corredor que la Amstel Gold Race le tendría que venir muy bien. En su debut en 2024 acabó en la 5ª posición. Vamos a ver, yo lo he puesto aquí en el top 10 porque Decathlon pues lleva una racha bastante buena, y yo creo que están muy animados y que confiarán en el corredor para hacer una buena posición. Y lo mismo que decía, si el ritmo es fuerte quizás se pueda quedar, pero como el ritmo puedan darle descanso, pues cuidado con él, porque luego en el sprint podría ser bastante complicado. El siguiente top 10 vamos a poner a Matteo Jorgenson, que sería como la baza, como el plan B, ¿no?, de Christophe Laporte. Si Christophe Laporte se queda, tenemos a Matthias Jorgenson para poder animar la carrera. Acordaros que empezó la temporada con 3 carreras de un día, haciendo un muy buen resultado, y luego en Tirreno acabando segundo, y me da que
bueno, que el corredor le está cogiendo gustillo a esto de las pruebas de un día, cosa que hubo algún tiempo, algunos años, donde no se le daban quizás excesivamente bien, pero ahora creo que ya va por el buen camino de nuevo y además que se le ve con buena forma. Siguiente corredor, este viene directamente de la Flecha Brabançona, es un corredor muy querido por el público y es Quintin Hermans, que ha acabado segundo en la Flecha Brabançona. Lástima no haber podido conseguir esa victoria. Es otro de esos corredores que en esta carrera le gustaría esa guerra de guerrillas donde él es tan hábil colocándose en esos grupos intermedios para poder llegar y luego aprovechar un poco esa velocidad que tiene punta de velocidad. Quizás no es un especialista al sprint, pero se le da bien esos finales con corredores en la Brabançona, por ejemplo, pues el sprint lo ha hecho muy bien y ha acabado en segunda posición. Viene también de hacer la Flandon Classic a principios de marzo, donde acabó cuarto y es una prueba bastante dura, donde lo hizo muy bien. Y me parece que es un corredor que después de haber hecho ese segundo puesto, pues lo tenemos que tener en cuenta para el top 10. Vuelvo a poner en el top 10 a Jon Izagirre, porque no falló en la Etxulia, como dije, iría a hacer una muy buena carrera, se quedó a las puertas del podio, haciendo cuarta posición y demostrando que la forma la tiene a tope. Quizás pueda rememorar ese séptimo puesto de 2017, otra cosa son todos los abandonos que ha tenido, porque le veo 4 abandonos en esta carrera, pero me parece que este año Jon quiere disfrutarlo a tope y si hay una mínima posibilidad de que sea el primer español en ganar esta carrera, la aprovechará. Sería una burrada que Jon Izagirre se llevara esta carrera. Me da que por eso que va a estar, sí, en el grupo de los mejores luchando la carrera hasta el final. El último del top 10 viene directamente de la Flecha Brabançona también después de su victoria. Andreas Foldager del Team Jayco Alula. Ya sabéis que es un corredor, que es un perfil que aguanta cota y además tiene buen sprint. Vamos a decir, entre corredores que no son sprinters, ¿vale? Ya se entiende. Viene de hacer también cuarto la NXT Classic, por tanto, las 2 últimas carreras las ha hecho muy bien y me parece que no está de más ponerlo en la lista del top 10 de esta carrera. Y como siempre nos quedan los otros corredores y fijaros qué otros corredores que os traigo. La verdad es que, como os decía antes, al estar tan abierta la carrera, aquí se pueden sumar 1001 corredores, pero yo he intentado coger por experiencia, por forma, por estadística. Y al final me han salido estos. Mark Hirschi, Valentín Madouas, Alexander Camp, Pello Bilbao, Dorian Godón, Alex Aramburu, Alex Baudin y Tibor del Grosso. Esos serían los corredores otros que me han salido, es decir, que representarían lo que sería un top 15. Y un poco, hasta aquí ha estado la previa de esta Amstel Gold Race. Esperemos tener una carrera tan animada como lo fue la de la temporada pasada. Hasta la próxima, sé felices, disfrutar del ciclismo. Chao, chao.